Primera de Corintios 15, el verso 20 y 21. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pablo está hablando precisamente de ese acto glorioso que le da sentido a nuestra vida cristiana. Porque en los versículos anteriores, Pablo le ha dicho a la iglesia, y nos lo dice a nosotros hoy, en el verso 14, que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Algo vano es algo que no tiene valor, es una bagatela, algo que no tiene sentido. Y Pablo le está haciendo ese comparativo. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana. Nosotros estaríamos predicando o anunciando a un muerto. Hoy vamos a ver de forma sencilla y breve, vamos a ver 3 efectos de la resurrección, porque hay muchas más, pero hoy vamos a detenernos a mirar cuáles son esos resultados o esos efectos de la resurrección de Cristo en nuestra vida. Fue el mensaje predicado por los apóstoles, fue el mensaje que ellos predicaron. Ellos no se enfocaron tanto en las sanidades, en los milagros, sino que su mensaje estaba soportado en la resurrección de Cristo. De ahí que se convirtieron en testigos. ¿Luego de qué? De la resurrección. Pero ese fue el mensaje que hizo posible que 3 continentes conocieran el mensaje de salvación. Ese fue el combustible y el mensaje que le dio sentido a la predicación de los apóstoles. Así que vamos a mirar en primera instancia que la resurrección hizo posible que nosotros fuésemos justificados al haber Cristo conquistado la muerte. Se dio en nuestra vida la justificación. Recuerde que la justificación es una doctrina fundamental. Y la justificación es que nosotros quedamos absueltos de toda culpa ante el Padre. Si Cristo no resucitó, entonces nosotros, dice también el apóstol Pablo, aquí ubíquese de nuevo en Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis ¿en qué? En vuestros pecados. Es decir, ustedes todavía son deudores a Dios, todavía están en sus pecados. Y estar en pecado, no ser justificados del pecado, entonces eso nos hace ¿qué? Culpables. No hemos sido entonces absueltos si Cristo no resucitó. Todavía estamos en nuestros pecados, todavía estamos viviendo bajo el yugo del pecado, todavía estamos viviendo bajo las consecuencias del pecado si Cristo no resucitó. Usted sabe que la consecuencia del pecado es que la muerte, la paga del pecado es muerte. Entonces, el primer efecto que tuvo la resurrección de Cristo es que usted y yo pudimos ser absueltos, pudimos ser justificados ante la justicia divina. Pasamos de ser culpables a ser inocentes. Pasamos de ser injustos, impíos, a ser justos, justificados con la obra de Cristo. Pablo muestra claramente esos efectos cuando escribe a los Romanos en el capítulo 4. Váyase allí a Romanos capítulo 4, en el versículo 25.
Leamos desde el verso 23. Dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, hablando de Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y refiriéndose a Jesús, dice el verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Es decir, Él fue el sustituto, fue nuestro reemplazo, fue entregado ¿por quién? Por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces Él como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudece, no abre su boca, es entregado por nuestras transgresiones como sacrificio expiatorio, pero eso tiene un propósito, es que Él muere en lugar nuestro, pero no se queda en la tumba. Ahora dice la Escritura que Él resucita para nuestra justificación. Es decir, el Padre aceptó la ofrenda de Cristo, de ese Cordero de Dios que quita el pecado, y al resucitarlo de entre los muertos, entonces ese es el ok de Dios, la aceptación del Padre de que ese sacrificio es acepto, que ese sustituto entonces toma nuestro lugar, que nuestra deuda es cancelada, ahora ustedes no deben nada y ustedes son ¿qué? Justificados. El verso 1 del capítulo 5, que es el texto que sigue, entonces ahora nos ratifica esa justificación. Note usted lo que dice el verso 1 del capítulo 5. El verso 25 termina diciendo: y resucitados para nuestra justificación. Y ahora, ¿qué dice el versículo 1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la gracia, por la fe a esta gracia, en la cual estamos ¿qué? Firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces la resurrección de Cristo hace posible nuestra justificación. Ahora pues ustedes están justificados por la fe. Ahora pues ustedes están en paz. Miren lo grande y lo poderoso ahora. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la resurrección de Cristo. Lo dice el versículo anterior. Ahora, Pedro también confirma esta verdad, que por medio de la resurrección de Cristo, entonces usted y yo ahora somos ¿qué? Justificados. Primera de Pedro capítulo 1. Todo se da en razón a la resurrección. El versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Subraye eso. ¿Lo hizo renacer para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así de que nosotros nacemos de nuevo, nosotros ahora se nos abre una nueva perspectiva, ahora se nos abre una herencia, como dice el verso 4, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Eso se nos abre a nosotros por un acto que hubo. ¿Cuál es el acto? Lea el versículo 3: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Razón tiene entonces el apóstol Pablo para decir que si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es ¿qué? Es vana, usted no ha sido justificado.
usted no está en paz con Dios. Usted y yo no hemos renacido de Él. Pero si Cristo resucitó, entonces usted hoy está en paz con Dios. Usted está justificado, ya no debe nada, y usted ahora puede decir que ha nacido de nuevo, siendo renacidos. Nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Allí en el texto que leímos al principio, en 1 Corintios, vuelva allí, por favor. Entonces Pablo, mostrando el efecto de esa justificación, capítulo 15, en el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué pasó con ellos? Perecieron. Y aquí no está hablando de perecieron que murieron sencillamente. No, se perdieron si Cristo no resucitó. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mire la condición nuestra si Cristo no resucitó. Pero tener esa fe en la resurrección de Cristo, entonces nos hace que justos delante de Él. Ese es uno de los tantos efectos de la resurrección. Y ese efecto es un efecto pasado, nuestra salvación pasada. El día que reconocimos a Cristo como Señor, automáticamente nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron ¿qué? Cancelados. Salvación pasada. En ese mismo instante nuestros pecados fueron cancelados. Ahora, la resurrección también tiene un efecto presente. Y el efecto presente es que también nosotros somos resucitados ahora por su poder para una vida nueva. Es decir, la resurrección tuvo un efecto pasado cuando reconocimos a Cristo como Señor. Pero la resurrección de Cristo sigue teniendo un efecto hoy en nuestra vida, en el tiempo presente. ¿Cuál es ese efecto? Que nosotros somos resucitados para una vida nueva. Y una vida nueva es hoy. Romanos capítulo 6, en el versículo 4. Entonces mire los efectos pasados, presentes y futuros de la resurrección. ¿Qué efecto tiene la resurrección hoy sobre nuestras vidas? Miremos lo que dice la Biblia. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es una pregunta. Porque somos, Pablo se está incluyendo, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál es el efecto presente de la resurrección? Según ese texto, vida nueva. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, aquí está hablando en términos espirituales, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea, no dice será, dice sea, tiempo que presente, sea destruido, a fin de que no sirvamos, no dice servimos o serviremos, no sirvamos más ¿a qué? Al pecado. Eso es tiempo presente, porque el que ha muerto ha sido justificado de el pecado. Entonces allí encontramos un efecto presente de la resurrección. ¿Cuál es? Vida nueva. Cuando Pablo le habla a los colosenses, entonces le muestra
los efectos presentes de la resurrección a los Colosenses, capítulo 13, el verso 1, y les va a decir a ellos y nos dice a nosotros qué debe pasar con alguien hoy que ha resucitado con Cristo. El verso 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, entonces ¿qué debe pasar? Buscad las cosas ¿de dónde? De arriba. Ese es un efecto presente de la resurrección, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese es un efecto presente de la resurrección. Es que la búsqueda del creyente ya no está ¿dónde? Aquí. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas les serán ¿qué? Añadidas. Es la característica de un hombre o de una mujer que ha resucitado con Cristo. Busca las cosas de arriba, no está buscando las cosas de aquí. Ahora, eso no quiere decir que usted se va a inhibir, se va a salir del mundo. Jesús dijo: ellos están en el mundo y yo no te pido que los quites del mundo, sino que los libres ¿de qué? Del mal. Pero la prioridad, oído a esto, la prioridad del creyente resucitado es que él está buscando las cosas de arriba. Número 2, verso 2: poned la mira, ¿en dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Eso es resurrección futura. Tremendo, ¿no? Pero si usted ha resucitado con Cristo, entonces está viviendo en vida nueva, está buscando las cosas de arriba y tiene los ojos puestos ¿dónde? Ese es el efecto presente de la resurrección. Un texto más, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, el versículo 5 y el verso 6. Usted sabe que nuestra condición era ¿cuál? Muerte espiritual. Le recuerdo, el hombre nace muerto. El hombre nace muerto. Muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. Son 3 muertes. Muerte física, separación del cuerpo del alma. Muerte espiritual es separación de Dios aquí, mientras usted está en el cuerpo, separado de Dios, ajeno a las cosas de Dios. Y muerte eterna, cuando el hombre muere y queda eternamente separado de Dios por la eternidad. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Capítulo 12, el versículo 5 de Efesios, dice la Escritura: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. ¿En qué momento nos dio vida juntamente con Cristo? En el momento de la resurrección. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, oído a esto, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí ve el efecto tan poderoso de la resurrección? Y es inmediato, es presente. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Ese es el efecto presente de la resurrección. Es que hoy estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. O sea, eso ya es un hecho. O sea, eso es tan seguro que eso está en presente. No dice que nos hará sentar. No, estamos sentados ya en lugares ¿qué? Celestiales.
Léalo en el verso 3 del capítulo 1, lo repetimos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La resurrección nos posiciona a nosotros en lugares celestiales. Tiempo pasado, tiempo presente, pero la resurrección también tiene un efecto ¿qué? Futuro. Impresionante. ¿Cuál es el efecto futuro de la resurrección? La resurrección de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, es una prenda, es una garantía cierta de nuestra gloriosa resurrección. Si Cristo resucitó, entonces yo voy a resucitar con Él a futuro, si llegara a morir. Y si no he muerto, entonces seré, como dice Pablo, seré transformado. Esa es la esperanza que tenemos. Primera de Corintios 15, váyase allí de nuevo. El verso 20 en adelante, ahí está el efecto futuro de la resurrección. Dice el verso 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Sabe qué es primicias? Lo primero, Él resucitó, se levantó de entre los muertos y es la garantía ahora de que habrá resurrección para nosotros. Verso 21: por cuanto la muerte entró por un hombre, ese hombre fue Adán, él pecó, la consecuencia del pecado es la muerte, y la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero ahora dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, la muerte nos cobijó a todos por el pecado de Adán, pero ahora la resurrección nos cobija por medio de ¿quién? De la obra de Cristo. Verso 21: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Todos los que estemos en Cristo seremos vivificados. Pero todo tiene un orden. Dice el verso 23: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? Eso es pasado, presente o futuro. Futuro, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero nosotros resucitaremos con Él. Nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Váyase a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Fue la esperanza que Pablo infundió en esa iglesia de Tesalónica, porque algunos estaban tristes. Verso 13 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Pablo entonces ahora les va a dar confianza ahora a ellos y les dice en el verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ellos habían perdido la esperanza, pero el verso 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿En quién? En Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos hoy, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, o por esta razón, alentados los unos a los otros con estas palabras. Efecto futuro ¿de qué? De la resurrección. Entonces, hermanos, hoy podemos nosotros estar totalmente seguros, convencidos, con la certeza, con la seguridad de que nuestros pecados fueron perdonados, nuestra deuda fue cancelada. Hoy tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Usted debe tener esa confianza de la salvación. Pero también tiene hoy un llamado, tiene hoy una demanda de parte de Dios, y es que debemos vivir en vida nueva, haciendo pues morir lo terrenal en nosotros, mortificando la carne con sus pasiones, con sus deseos. El Señor ya nos ha dado el triunfo sobre el pecado por medio de la resurrección de Cristo. Pero ahora se nos abre una esperanza, y es la esperanza ¿qué? Futura. Que este cuerpo que hoy tenemos es un cuerpo mortal, corruptible, es un cuerpo que se desgasta. Este cuerpo un día será ¿qué? Transformado, y estaremos en cuerpo y alma con el Señor para siempre. No vea el cuerpo como algo malo, como lo veían los gnósticos. No caiga en ese error de pensar que el cuerpo es malo. No, el Señor creó nuestro cuerpo, el cual Pablo también dice que es el templo del Espíritu Santo. Es un cuerpo maravilloso que el Señor nos dio, solo que por causa del pecado de la caída este cuerpo fue sometido a vanidad y a corrupción. Pero este cuerpo será redimido del pecado, y nuestro cuerpo y nuestra alma estarán en gloria para siempre con el Señor, en compañía de Él para siempre estaremos con Él. Entonces, hermanos, con esa esperanza, entonces, hoy nosotros podemos reafirmar nuestra fe en la resurrección. Jesús mismo le dijo a Juan, y con esto concluyo en esta noche, le dijo al apóstol Juan allí en la isla de Patmos: Juan, yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Esa es la esperanza que hoy tenemos en ese Cristo resucitado. Les invito a estar en pie, por favor, y vamos a orar dando gracias a Dios por esa obra gloriosa. Usted no está siguiendo a un muertito, usted no está siguiendo a un ídolo, no está siguiendo a un Dios muerto. No, usted está siguiendo al Señor Jesucristo, que murió y resucitó, y hoy está más vivo que nunca. Y hoy está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros ante el Padre. Vive. Los ángeles dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fortaleza. Oremos en esta hora. Padre, muchas gracias te damos por esa obra gloriosa que tú hiciste a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, tu unigénito, tu Hijo. Por esa muerte, por esa sepultura y resurrección de Cristo, hoy nosotros tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza bienaventurada. Como consecuencia de esa resurrección, hoy nosotros también podemos tener victoria sobre la carne, sobre el mundo, sobre el enemigo. Hoy podemos vivir una vida nueva. Hoy somos renovados de día en día. Hoy podemos tener la confianza del perdón de nuestros pecados, que hemos sido justificados,
y hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia.